Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Cómo Cocinar. Hoy, después de las lentejas tan magníficas de ayer con ese turquillaki del jamón en el taquito, hoy vamos a hacer una receta un poco más para cenar con los amigos, para compartir, ¿vale? Y es una rosca de pollo a la barbacoa. Los ingredientes son muy sencillos. Tenemos lo que es la rosca, bacon, el pollo, puerro, sésamo, orégano, salsa barbacoa, aceite y sal. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es echar el bacon en una olla que tenemos nosotros de acero fundido, ¿vale? No le echamos aceite ahora porque vamos a hacer de que la grasa del bacon nos sirva como aceite, ¿vale? El combustible para que arda. Bueno, mientras que se va calentando el bacon, vamos a ir troceando el puerro, ¿vale? El puerro le va a dar un toquecito crunchy, pero muy leve. Bueno, ya tenemos el bacon doradito y el puerro cortado, ¿vale? Le añadimos el puerro y ahora esperamos a que se vaya dorando un poquito. ¿Ya? En este momento añadimos un poquito de sal al bacon y al puerro. Bueno, mientras que se va pochando un poquito el puerro, ¿vale? Vamos cortando el pollo, ¿vale? El pollo lo vamos a cortar lo más pequeño, no lo más pequeñito, sino en tiras finitas, ¿vale? Para que luego sea más fácil de desmenuzar el pollo. Hay que tener en cuenta de que el pollo va a estar en la olla aproximadamente 2 horas. Bueno amigos, pues ya tenemos aquí el puerro con el bacon un poquito pochado. Ahora vamos a añadirle el pollo. El pollo lo dejaremos hasta que se quede marcadito, ¿vale? Y luego le añadiremos la salsa barbacoa. Bueno, ya tenemos el pollo marcado, el puerro está ya también pochadito y ahora vamos a añadirle la salsa. Esta salsa barbacoa ya os enseñaré en próximos capítulos cómo se hace, porque tiene muchos secretos, ¿vale? Os recomiendo que para hacer este pollo, ¿vale?, utilicéis unos 800 mililitros de salsa. Si os utilizáis 1 litro tampoco pasa nada, ¿vale? Por un poquito más de salsa le da un poquito más de sabor, ¿vale? Pero tened en cuenta de no pasaros mucho con la salsa por el tema de que luego se empapa mucho la rosca, ¿vale? Bueno, una vez que le hemos añadido la salsa, ¿vale?, esto lo vamos a tapar y le vamos a poner el fuego medio, ¿vale? Lo ponemos normalmente al 5 y lo dejamos tapadito, lo vamos mirando de vez en cuando para que no se pegue mucho, ¿vale? Y lo vamos moviendo, pero aproximadamente lo vamos a dejar unas 2 horas. Bueno señores, pues vamos a terminar ya con la elaboración de la rosca. La hemos partido y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle el relleno. Hemos estado 2 horitas a fuego lento. ¿Veis cómo ha quedado la salsita? Se ha quedado pues bastante compacta, que esto nos vendrá bien a la hora de tenerlo metido en el horno. Los vamos a meter unos 10 minutos aproximadamente, no necesita más, ¿vale? Porque estas roscas vienen a medio cocer. Entonces lo ponemos a 10 minutitos, cargamos bien la rosca, que nos gusta que esté con fundamento, ¿vale? Bueno, os voy a presentar ahora mi truquillaki. Y es que con la salsa que nos ha quedado, vamos a pintar un poquito la rosca.
¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillito. Ahora, cuando tengamos la rosca totalmente pintada, le añadimos por encima un poquito de sésamo y un poquito de orégano. Y le da un toque crujientito. Bueno, ya le hemos echado toda la salsa por encima y ahora le echamos un poquito de sésamo para que dé el toque crujientito. Y además le vamos a añadir un poquito de orégano para darle un poquito de toque verde, porque vamos, lo que es el pollo a la barbacoa de verde tiene poco, la verdad. Bueno, pues metemos la rosca al horno y la ponemos durante 10 minutitos. Nos vemos luego. Bueno amigos, ya hemos terminado con nuestra rosca. Nos la vamos a comer ahora con unos amigos que han venido a probarla. Y recordaros que no dejéis de seguirnos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Darle a compartir y dejar vuestro comentario. Os dejo que me voy a comer. Adiós.